Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En los confines del mar Egeo, donde el horizonte parece infinito y el agua se extiende hasta el cielo. El Royal Caribbean estaba en movimiento. George Smith y Jennifer, una joven pareja que se había casado recientemente, estaban en la cubierta, sintiendo el viento en su cabello y reflexionando sobre la majestuosa belleza de la naturaleza. El mar Egeo se extendía ante ellos como una vasta vida llena de posibilidades y planes. Así comenzó su viaje de bodas, que se convirtió en algo más que un crucero. Pero una historia se convirtió en un misterio. El 5 de julio de 2005, alrededor de las 8 a.m., Emily Rose, de 16 años de Chicago, se estaba preparando para un nuevo día soleado en el Deck 7, en una de las cabañas de Royal Caribbean. Emily se preocupó cuando notó algo extraño fuera de la ventana de su cabina. Notó algo que parecía sangre esparcida por el toldo, que servía como una especie de escudo para la balsa salvavidas cercana. También notó manchas de sangre cerca del borde del toldo, como si alguien se hubiera herido y caído allí antes de caer por la borda. Emily no pudo evitar notar las extrañas huellas, y rápidamente las informó al personal del barco. Un montón de otros pasajeros de cabinas vecinas descubrieron las mismas señales aterradoras. En la cubierta 7, hubo una discusión animada y emocionante sobre lo que podría haber sucedido. Así comenzó una historia que ocupó las portadas de numerosas publicaciones internacionales. Un feliz joven matrimonio partió unos días después hacia su crucero de luna de miel por el Mediterráneo. La felicidad de los jóvenes se vio abruptamente interrumpida por un evento inexplicable y terrible, que ocurrió en la cabina 9062. Las explicaciones sobre lo ocurrido fueron diversas y confusas, incluyendo un accidente, un posible robo e incluso un asesinato premeditado. La investigación se convirtió en un rompecabezas para la policía. Las huellas y pruebas descubiertas a bordo apuntaban a varios sospechosos, cada uno con sus propios secretos. Parece que muchos estaban en la cuerda floja o sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Qué ocurrió exactamente esa oscura noche a bordo? Esa es la pregunta que se hacen los detectives, los periodistas y todos los demás involucrados en este misterioso caso. George Smith era un joven alegre, curioso e inteligente. Nació en Greenwich, un pequeño pueblo en Connecticut. Su infancia fue feliz, llena de la alegría y el apoyo de su familia, que era lo primero para George, y se mantuvo cercano a sus padres y a su hermana Bray. Su padre, George Smith Sr., era dueño de una licorería y la administraba él mismo. Veía el negocio familiar como algo más que un trabajo, era su verdadera pasión. George Smith, el menor, se graduó de Babson College en Massachusetts en 2000 con un título en negocios. Después de graduarse, pasó varios años en Boston como analista de minería de datos informáticos. Sin embargo, su corazón siempre ha estado con el negocio familiar. George tomó una decisión informada y regresó a casa para ayudar a sus padres a manejar la tienda. Bajo la supervisión de su padre, aprendería los entresijos del negocio familiar para que eventualmente pudiera hacerse cargo de la tienda y permitir que sus padres tomaran unas merecidas vacaciones. En 2002, en una de las reuniones con sus amigos, George Smith conoció a una chica que más tarde se convirtió en su compañera de vida. Jennifer, originaria de Connecticut, había recibido recientemente una oferta de trabajo como maestra de escuela primaria. Era brillante, hermosa y ambiciosa, muy parecida a George. Los jóvenes estaban completamente enamorados el uno del otro. Los padres de George estaban igualmente complacidos con su elegida. 3 años después, en 2005, George tenía 26 años, y la pareja decidió casarse y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Se casaron en el Castle Hill Inn, en Newport, Rhode Island, con la ceremonia llevándose a cabo frente al océano. Era el escenario ideal para un evento tan importante en sus vidas. Después de la ceremonia, los recién casados embarcaron en un crucero nupcial a bordo de un lujoso transatlántico, uno de los majestuosos barcos de Royal Caribbean. El tour de 12 días implicaba navegar por las hermosas aguas del mar Egeo. Su viaje comenzó en Barcelona el 29 de junio e incluyó paradas en la costa azul de Francia. Luego siguieron la costa de Italia. En el barco, George y Jennifer rápidamente hicieron amistad con otra pareja y un joven llamado Askin de California. Josh Askin, un joven de 20 años con un gran sentido del humor, rápidamente se convirtió en amigo de George, y la pareja disfrutó pasar tiempo juntos. Cuando el transatlántico atracó frente a la costa italiana el 1 de julio, decidieron desembarcar y divertirse juntos. El 1 de julio, los jóvenes pasaron todo el día recorriendo la isla, paseando por las estrechas calles de su casco antiguo, nadando en el G11 más limpio,
y degustando la cocina local y las acogedoras tabernas. Disfrutaron de la compañía mutua y del hermoso entorno. Mykonos dejó recuerdos inolvidables en sus corazones, y planean seguir divirtiéndose juntos en la cubierta del barco esta noche. Después de una cena romántica, George y Jennifer se volvieron a conectar con sus amigos por teléfono. La compañía Mary decidió unirse y reírse a carcajadas para recordar esta parte exótica del mundo. La velada estuvo llena de risas y emoción. Después de disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas, los recién casados, acompañados por Josh Ashkin, fueron a divertirse en el casino del barco. George y Josh disfrutaron sentándose en la mesa de craps. También se divirtieron durante todo el juego, y Jennifer disfrutó especialmente jugando en la mesa de póker. Al final de la noche, los recién casados habían perdido una cantidad significativa de dinero sin ningún remordimiento. Se rieron de haber perdido, después de todo, era su luna de miel. Después de que el casino cerró, los amigos supuestamente decidieron continuar su noche de fiesta. El último video de George fue grabado alrededor de las 2:30 a.m. en una de las numerosas cámaras de vigilancia del barco. El video mostraba a George saliendo del casino, pero esto no significaba que regresara a su cabaña. Una trama misteriosa comenzó a desarrollarse en la mañana del 5 de junio de 2005, en la isla griega de Mykonos. George Smith, de 26 años, un recién casado en un crucero por el Egeo con su esposa Jennifer, desapareció. Según los informes, George se estaba divirtiendo mucho anoche, disfrutando de la divertida y lujosa atmósfera del crucero. Todo parecía inofensivo esa noche, pero la secuela fue mucho más oscura. El capitán del barco investigó la cabina debajo de la ventana, donde se habían descubierto extrañas huellas, así como el lugar en la cubierta. No había nadie dentro de la cabina. Las huellas y pruebas disponibles sugerían que había ocurrido algo grave. La posible desaparición de los recién casados estaba vinculada a la violencia. La noticia se difundió rápidamente entre todos los visitantes del transatlántico, y hubo pánico a bordo del barco. Los pasajeros estaban perturbados por los extraños eventos, y el 7 de diciembre fue cerrado. Nadie podía entrar o salir de sus cabinas. La tripulación del barco registró minuciosamente cada establecimiento del transatlántico con la esperanza de encontrar a George y Jennifer. Tras el descubrimiento de sangre se pensó que los recién casados habían desaparecido misteriosamente. Tomó el control de la situación. El oficial superior fue a su sala de estado para investigar qué estaba pasando, basado en todas las pistas disponibles. Se especuló que George podría haberse caído por la borda del barco. Mientras tanto, en el otro lado del barco la búsqueda de la joven pareja continuaba. A las 10 de la mañana, Jennifer fue descubierta en el spa del barco, donde estaba disfrutando de una sesión de masaje preestablecida. Su expresión facial transmitió una profunda sorpresa y preocupación. Ella afirmó no saber el paradero de su esposo y no lo había visto desde la noche anterior. Jennifer reveló que cuando se despertó esta mañana, su esposo no estaba presente. Al principio, no pensó que fuera inusual porque él había pasado la noche con amigos y se despertó en otra cabaña. Así que fue a un spa en lugar de buscar a su esposo, sin preocuparse por su ausencia. Al mediodía, las autoridades turcas llegaron a bordo para comenzar una investigación. El capitán del barco tranquilizó a los pasajeros preocupados, afirmando que los eventos inusuales requerían la cooperación con las autoridades locales. Él enfatizó que era un paso necesario para aclarar la situación y expresó optimismo de que se resolvería pronto. Los oficiales de policía comenzaron a interrogar a la esposa del hombre desaparecido, Jennifer. Su comportamiento agitado y su aparente falta de conocimiento sobre su esposo la convirtieron en la principal sospechosa. Ella declaró que no había visto a George desde la noche anterior, y que hombres con uniformes blancos de Royal Caribbean habían llegado a su puerta, anunciando que su esposo podría haberse caído por la borda. También notaron sangre en la tolda del barco. Después de eso, no había lugar para la duda. Algo terrible le había ocurrido a George. Los investigadores examinaron la cabina 9062 a bordo del crucero. Esta cabina estaba hecha un desastre. Quizás fue el resultado de una búsqueda apresurada, o incluso de una lucha. En el baño, se encontraron huellas dactilares en la barandilla del balcón, así como pequeñas gotas de sangre en la alfombra y la toalla. Los investigadores turcos también descubrieron 2 pequeñas manchas de sangre en la ropa de cama, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo. Las muestras fueron identificadas y la sangre pertenecía a George. Toda la evidencia sugería que George había sido traumatizado dentro de la cabaña antes de su misteriosa desaparición.
La atención de los investigadores se centró en una silla en el balcón que había sido recolocada para que pudieran sentarse junto a la barandilla. Descubrieron marcas en la barandilla que parecían haber sido causadas por alguien sentado en ella. Muchos, incluido el capitán del barco, sospechaban que George se había caído del balcón. Sin embargo, la alta barandilla y la presencia de sangre en la tolda del barco y dentro de la cabina levantaron sospechas de que había ocurrido un asesinato. Investigar. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de esa noche, intentando determinar con quién estaba pasando el tiempo George y qué pudo haber causado la tragedia. La investigación apenas había comenzado, pero estaba claro que se trataba de una historia compleja y oscura llena de misterios y giros inesperados. Cuando las autoridades turcas abordaron el barco para investigar la desaparición de George Smith, decidieron comenzar interrogando al grupo de chicos con quienes los recién casados habían pasado la noche anterior. La situación seguía siendo misteriosa y cualquier detalle podría ser crucial para resolverla. Los miembros de la compañía revelaron que George y Jennifer habían bebido demasiado esa trágica noche. Según ellos, George estaba intoxicado, así que lo ayudaron a regresar a su cabaña, donde lo acostaron, le quitaron los zapatos y lo dejaron solo. También dijeron que no podían encontrar a Jennifer y asumieron que había regresado a la cabaña más tarde. Sin embargo, el testimonio de Josh Askin contiene una serie de discrepancias. Afirmó que presenció a Jennifer salir con un empleado del casino llamado Lloyd. Josh creía que ellos dos tenían una conexión apasionada, y no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus sentimientos en presencia de Georgia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de video revelaron que Jennifer se alejó tambaleándose a las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos, y los datos de la tarjeta de Lloyd indicaron que regresó a su cabaña a las 3:25 am, como confirmó su novia, a quien despertó al entrar en la cabaña. Estas discrepancias plantearon preguntas adicionales para los investigadores, llevándolos a creer que Josh Askin podría tener sus propias razones para ocultar información crítica. La investigación continuó y con cada nuevo detalle, la historia se volvía cada vez más misteriosa. Greg Rosenberg, un joven de 19 años, estaba en un crucero con su familia y amigos con esta compañía, que también empleaba a su primo Zach Rosenberg y a un amigo cercano, Rustislav Kaufman. Todos ellos, a pesar de sus raíces rusas, poseían pasaportes estadounidenses y vivían en la ciudad de Nueva York. La emoción comenzó en el casino, donde Jennifer y Greg Rosenberg decidieron probar suerte en el póker. La apuesta mutua continuó hasta altas horas de la noche. Cuando el casino cerró a las 2:30 am, el grupo de chicos decidió seguir divirtiéndose juntos. Fueron a la discoteca y continuaron bailando y consumiendo alcohol. Lloyd, el gerente del casino, también fue visto en su lugar de trabajo. Se unió a la diversión mientras el joven continuaba con su entretenimiento nocturno. Los eventos de la noche, según lo descrito por los testigos, comienzan a divergir a medida que los miembros individuales del grupo se dispersan hacia sus cabañas. Profundamente en la noche, los chicos estaban visiblemente ebrios y alborotados. Según las normas de orden del barco, se bloqueará la entrega a las personas que sean ruidosas y se comporten de manera inapropiada. Cuando el personal del barco se negó a servir a los pasajeros ebrios, los jóvenes recordaron que tenían una botella de absenta comprada en un paseo en la isla de Mykonos. Sin embargo, a los pasajeros del crucero no se les permitía consumir su propio alcohol. Josh finalmente regresa a su cabina en el mismo piso para recuperar una botella especial de absenta que había planeado usar. Resultó que la absenta era inusualmente fuerte, con un contenido de alcohol de más del 70%, convirtiéndola en una de las bebidas más potentes disponibles. George decide ayudar a su amigo y esconde la botella detrás de la cinturilla de sus pantalones cortos. Después de las 3 de la mañana, cuando el liner ya estaba completamente silencioso, el astuto conserje notó algo extraño. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Greg, Zach, Rustislav, Josh y George, estaban bebiendo absenta. Este incidente no pasó desapercibido y se convirtió en un elemento adicional en la investigación. Sin embargo, no solo los chicos estaban ebrios esa noche. Jennifer, que al principio de la velada parecía relativamente sobria y tranquila, comenzó a cambiar notablemente, empezó a tambalearse e incluso se apoyó en el gerente del casino, Lloyd. Los testigos formaron diversas opiniones sobre su comportamiento. Algunos asumieron que ella estaba intentando mantener el equilibrio, mientras que otros lo percibieron como coqueteo. Tampoco está claro qué pasó después entre los jóvenes esposos. Los testigos informaron de un conflicto entre la pareja. Quizás solo estaban hablando sobre la noche anterior, bromeando o en serio, pero Jennifer finalmente golpeó a George.
No estaba claro si esto se hizo de manera juguetona o enojada. Después de eso, Jennifer se fue de la discoteca. Jennifer, tambaleándose y visiblemente ebria, salió del local de entretenimiento alrededor de las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos. Este fue el punto de inflexión de la noche. El testimonio de los testigos del personal fue crucial para determinar los detalles del incidente. El andar tambaleante de Jennifer por el pasillo llamó la atención del conserje, quien anteriormente había notado a los jóvenes disfrutando de su ausencia. La apoyó, la ayudó hasta el ascensor, y la vio girar a la derecha mientras se acercaba a su cubierta. Sin embargo, había una discrepancia inusual. Su camarote estaba a la izquierda, pero ella fue en la dirección opuesta. Jennifer fue descubierta más tarde dormida en el pasillo, lejos de su habitación. 2 guardias y una oficial de servicio la llevaron de regreso a su habitación en una silla de ruedas. Cuando llegaron, el reloj ya marcaba las 4:52 am, pero George no estaba allí. Las cortinas de las puertas del balcón estaban bien cerradas, y permanecieron inmóviles a pesar de la brisa. Esto planteó la pregunta de si George podía salir al balcón por su cuenta después de que sus nuevos amigos lo abandonaran en la cama. El subjefe de policía Chet Hyman y su esposa estaban descansando en una cabaña vecina cuando presenciaron los acontecimientos desarrollarse. La pareja había estado durmiendo durante bastante tiempo, pero a las 4 am se despertaron sobresaltados por un ruido en su piso. Primero escucharon ruidos fuertes en la habitación 9062, donde se alojaban los recién casados, y de inmediato contactaron con los servicios de huéspedes para informar del ruido. También golpeó la pared y gritó a sus vecinos, causando un breve silencio. Luego hubo una conversación ruidosa durante unos 3 minutos. Se desató una fuerte discusión en el balcón. Chet y su esposa escucharon a alguien decir buenas noches varias veces, como si intentaran echar a la gente de la cabaña. Esto fue seguido por sonidos como de muebles moviéndose, y luego un fuerte golpe que parecía el sonido de un objeto cayendo. Chet Hyman decidió ver qué estaba pasando y abrió la puerta. Vio a 3 hombres que no pudo reconocer. Varios otros pasajeros informaron haber escuchado un fuerte ruido que sonaba como si un cuerpo golpeara el toldo del barco, seguido del grito de una mujer. Sin embargo, ninguno de los testigos presenciales proporcionó pruebas concluyentes de que una mujer estuviera dentro de la cabaña en ese momento. Según los testigos, 4 jóvenes entraron en la cabaña, pero solo 3 eran visibles cuando salieron. Surge una pregunta. Podría ser que uno de ellos se quedara dentro, intentando conseguir dinero de los recién casados, que tal vez quisieran robar a los intrusos después de un generoso juego en el casino. La historia de un robo fallido parece la más plausible. Sin embargo, hay coartadas para los 3 chicos, Greg, Zach y Rastislav, quienes supuestamente estaban en otra sala estatal solo minutos después de que Chet Hyman notara a los 3 hombres desconocidos. Los registros de la tarjeta de acceso de la Georgia State Room confirmaron que los chicos entraron a las 4:05 am. Su testimonio reveló que el hecho de que volvieran a entrar en la cabaña no fue registrado. Así, hay varias teorías sobre lo que le sucedió a George Smith. La versión 1 del robo, la versión de un posible robo, representa una de las principales. George y Jennifer parecen haberse emborrachado rápidamente esa noche. Sin embargo, según los testigos, parecían estar sobrios cuando salieron del casino a las 3:30 am, pero ya no pudieron regresar a su cabaña por su cuenta, lo que implica un posible consumo de drogas. Esta teoría está respaldada por el testimonio de otros visitantes del casino, quienes afirman que George y Jennifer discutieron abiertamente sobre tener grandes sumas de dinero, posiblemente como regalos de boda o ganancias del casino. Diferentes testigos mencionaron cantidades variadas, pero todos estimaron su riqueza en decenas de miles de dólares. Por supuesto, podrían haber sido robados. George llevaba un caro reloj Breitling, y Jennifer tenía un costoso anillo de compromiso, todo lo cual indicaba su riqueza. Quizás dieron la vuelta a sus habitaciones para buscar ese dinero. Las manchas de sangre en la sábana fueron probablemente causadas por el intento de los secuestradores de quitarle el valioso reloj de George de la muñeca. La segunda versión de los hechos implica los efectos del alcohol y los alucinógenos. Cuando el capitán descubrió la embriaguez de los pasajeros y las huellas en el balcón, sospechó de un accidente no intencionado. Por ejemplo, durante la pelea, George cayó por la borda. La cuestión de la prensa recibe una atención especial.
El consumo de absenta no provoca alucinaciones, que podrían ser peligrosas. Los expertos en toxicología enfatizan que todo depende de la concentración de la sustancia activa, en este caso la tujona. Esta bebida ahora está disponible para su compra en muchos países europeos, aunque su concentración está significativamente limitada por las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que en el absenta vendido oficialmente, la concentración de tujona es insuficiente para causar alucinaciones. Sin embargo, en el mercado negro se pueden encontrar drogas producidas ilegalmente con concentraciones mucho más altas, lo que puede provocar alucinaciones. Esto parece poco probable en este caso, ya que la absenta de la pareja Smith fue comprada legalmente en Europa y no podría haber causado tales efectos. Según los expertos, lograr efectos alucinógenos con el absenta oficial requeriría consumir una cantidad masiva que sería difícil de tolerar para el cuerpo y casi con certeza resultaría en una intoxicación alcohólica fatal. Así, la aversión sobre la influencia del alcohol y los alucinógenos en este caso parece poco probable y carece de pruebas contundentes. La entrevista de los miembros sospechosos de la compañía en el caso de la desaparición de George Smith es un componente crítico de la investigación. Los agentes del FBI realizaron entrevistas con polígrafo a varios actores clave en el caso, incluyendo a Jennifer y el gerente del casino, Lloyd, ambos de los cuales pasaron la. Sin embargo, Josh Askin falló el examen de polígrafo. Esto podría indicar que tenía algunos secretos sobre la desaparición de George, pero también podría ser el resultado de técnicas especiales de interrogación utilizadas para obtener más información de él. También había una cinta de video de 3 hombres, incluyendo a un ruso, bromeando sobre lo que había sucedido. Esta cinta resultó ser una prueba valiosa, y los agentes del FBI la tomaron en cuenta. Uno de los hombres no identificados en la cinta dijo: "Le dimos una lección de parapente sin paracaídas". Esta frase puede referirse a un incidente o broma que involucró a George en 2009. Los agentes del FBI entrevistaron a los 4 chicos, Greg Sack, Rusty Sislaw y Josh Askin, como testigos. Como parte de la investigación en curso sobre la misteriosa muerte de George Smith, Zach Rosenberg y Josh Askin se negaron a proporcionar respuestas directas, citando la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a no testificar en contra de uno mismo. Su testimonio fue ambiguo, y parece que no estaban dispuestos o no podían proporcionar un relato completo de lo que ocurrió. Greg Rosenberg, uno de los jóvenes que estaban entreteniendo esa noche, testificó en la investigación de George Smith. Afirmó que habían pedido comida para su cabaña ese día, lo cual sirve como una coartada crucial para los chicos rusos. Sin embargo, hay algunas contradicciones en esta afirmación. Los registros de servicio del barco no muestran tales órdenes, y el servicio de entrega había sido bloqueado para su cabina el día anterior. El personal incluso recibió instrucciones de no atenderlos esa noche. Greg no puede decir con certeza cuál de los pasajeros de la cabaña hizo los pedidos. Cuando se les preguntó sobre la relación entre Jerwich y Jennifer, los testigos proporcionaron respuestas variadas basadas en sus observaciones y recuerdos. Greg afirmó que el consumo excesivo de alcohol dificultaba determinar cuán buena era la relación de los recién casados. Él enfatizó que todos en el grupo estaban extremadamente ebrios. Su testimonio hizo imposible llegar a conclusiones firmes sobre la naturaleza de su relación. Josh Askin informó que Greg salió de la cabaña después de pedir comida. Greg, por otro lado, negó haber salido, afirmando que nunca lo hizo. Estas contradicciones complicaron aún más la investigación y requirieron verificaciones y recopilación de hechos adicionales. Lo importante en las palabras de Greg era que no tenía idea de si Jennifer o Lloyd estaban involucrados en la desaparición de George, pero insistió en que el evento no fue accidental. El joven afirmó que esa noche ocurrió algo extraño, que tarde o temprano se revelaría a todos. Greg Rosenberg fue asesinado en diciembre de 2019, y el caso sigue sin resolverse. La policía está investigando un posible vínculo entre su asesinato y la muerte de George Smith. La misteriosa desaparición de George Smith se convirtió en un verdadero misterio, proyectando una sombra sobre su familia. La situación se volvió cada vez más complicada, y las acciones de los familiares tras la tragedia llamaron la atención tanto del público como de las agencias de aplicación de la ley. Los Smith continuaron presionando a las autoridades, exigiendo que se revelara la verdad y se hiciera justicia. La investigación sobre la desaparición de George fue transferida de la oficina regional del FBI en Connecticut a la oficina de Nueva York. Su persistencia, y más importante aún, su capacidad para captar la atención del público a través de los medios, produjo pocos resultados. Para intentar resolver este oscuro secreto, la familia ofreció una recompensa de $100 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a encontrar y castigar a los perpetradores.
También pidieron un boicot a la compañía del armador, que creían que estaba intentando encubrir el incidente para mantener sus ganancias. La relación entre los padres de George y su joven esposa, Jennifer, estaba tensa. Tras el incidente se inició una investigación exhaustiva sobre su comportamiento. En público parecía recopilar información para evaluar su renuencia y falta de disposición para compartir suficiente información, lo que generaba sospechas. Ella afirmó estar siguiendo las instrucciones de los agentes del FBI y haciendo exactamente lo que le dijeron. En su búsqueda de justicia y verdad, la familia Smith eventualmente perdió la fe en Jennifer cuando aceptó la oferta de la compañía de juicio para resolver la demanda de manera independiente por $1,000,000. Interpretaron el movimiento como una traición y un intento de evitar más acusaciones contra los organizadores del crucero. Los Smith estaban decepcionados por la falta de transparencia en la investigación de las autoridades turcas y creían que Jennifer había aceptado la oferta demasiado rápido. Estaban convencidos de que Jennifer estaba ocultando algo y no estaba genuinamente interesada en descubrir lo que había sucedido. Jennifer afirmó recordar casi nada de la noche después de las 2:30 am, y no tenía idea de que el personal del barco la había encontrado en el pasillo y la había devuelto a su cabina. La familia Smith ha estado insatisfecha con la investigación turca y su fe en la justicia. Escépticos de los hallazgos oficiales decidieron tomar el asunto en sus propias manos y solicitaron la ayuda del científico forense independiente Henry Lee. Henry Lee realizó una serie de estudios en la cabaña y en el balcón, pero los resultados no fueron incluidos en la investigación oficial. Estas investigaciones revelarían información crucial sobre lo ocurrido, potencialmente confirmando una de las dos versiones principales de los eventos: asesinato o accidente. Según Henry Lee, la altura del balcón hace que una caída desde él sea poco probable. Podría haber sido causada por un tercero empujando a George o por la locura de George. Podría haberse subido a la silla por sí mismo y caído. Sin embargo, esta última versión planteó numerosas preguntas y preocupaciones. El experto planeaba realizar un experimento utilizando un maniquí para simular una caída desde el balcón. Sin embargo, el propietario del transatlántico rechazó esta solicitud. Los familiares de George afirman que esta decisión se tomó para frustrar sus esfuerzos por descubrir la verdad. Henry Lee también realizó investigaciones en la cabaña, en el balcón y a bordo del barco. Sin embargo, los hallazgos de estas investigaciones permanecieron fuera del alcance del público. Al mismo tiempo, el FBI intervino y lanzó su propia investigación. Muchos de sus hallazgos y descubrimientos también se mantienen en secreto. El FBI se centró claramente en los 4 jóvenes que pasaron la noche con George Josh Askin y los 3 rusos, Greg, Zach Rosenberg y Rustislav Kaufman. Su testimonio fue en gran medida inconsistente con el de los otros testigos, lo que hace que la situación sea inusual y desconcertante. La desaparición de George Smith sigue siendo un misterio, con circunstancias desconocidas. Con una larga investigación y numerosas teorías, la familia Smith y sus seres queridos continúan buscando la verdad. Inicialmente sospecharon de Jennifer, pero eventualmente se convencieron de su inocencia y aumentaron la cantidad de la indemnización en la demanda contra la empresa. Esta suma fue dividida entre los miembros de la familia y obtuvieron la liberación de los resultados de la investigación de la compañía naviera, incluyendo las declaraciones de los testigos y otra información. Jennifer se quedó con los recuerdos de su primer esposo, así que se dedicó a organizaciones benéficas en su memoria con la esperanza de hacer el bien. Unos años después, se volvió a casar. A pesar de los esfuerzos del FBI y las largas investigaciones, nunca descubrieron qué había pasado realmente ni dónde estaba el cuerpo de George. Eventualmente, el caso fue cerrado y el incidente fue declarado un accidente. El FBI determinó que no había suficientes pruebas para continuar la investigación. Según el comunicado oficial del Buró Federal de Investigaciones, el misterio que rodea la desaparición de George Smith sigue sin resolverse. Su familia sigue buscando respuestas sobre la causa de su muerte. La incapacidad de honrar la memoria de George en su tumba es agonizante para sus seres queridos, y siguen con la esperanza de que algún día podrán resolver el misterio y conocer la verdad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Gail Katz nació el 8 de marzo de 1956 en Brooklyn, Nueva York. Crecí con otros 2 hermanos, una hermana y un hermano. A pesar de sobresalir académicamente como adolescente y graduarse un año antes que sus compañeros, la vida de Gail tomó un giro diferente cuando comenzó la universidad.
En lugar de centrarse en su éxito académico, se involucró en un estilo de vida de fiestas, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar la universidad. Esta decisión decepcionó profundamente a sus padres conservadores, quienes tenían creencias tradicionales sobre la vida. Creían que la única oportunidad de Gail para un futuro exitoso era casarse con un hombre adinerado. La madre de Gail, que trabajaba en el departamento de emergencias del hospital, la animaba fuertemente a buscar a un médico como pareja de vida, pero Gail se negó, prefiriendo socializar y salir con chicos en lugar de tener una relación comprometida. Gail eventualmente perdió el control de su vida, lidiando con la depresión e intentando suicidarse varias veces. A pesar de la sorpresa inicial de su familia, Gail les presentó a un hombre llamado Robert Birnbaum, a quien habían conocido a través de amigos en común. El Dr. Birnbaum, un joven y prometedor individuo, parecía ser la pareja perfecta para Gail y su familia. Proveniente de un exitoso cardiólogo, siguió una carrera en medicina y completó su residencia en cirugía plástica en el Brooklyn Maimonides Medical Center. Aparte de su impresionante formación académica, Robert tenía encanto, habilidades lingüísticas y una pasión por el esquí, pero su mayor pasión era la aviación. Tenía licencia de piloto y frecuentemente planeaba citas románticas en el aire para Gail. Ella disfrutaba de estas aventuras y él apreciaba su interés genuino en sus pasatiempos. Como resultado, su vínculo creció rápidamente, lo que finalmente llevó a su matrimonio. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya no terminó con un felices para siempre. El 7 de julio de 1985, un domingo, Robert Birnbaum llegó solo a la casa de su hermana en Montclair, Nueva Jersey, y, alrededor de las 6:30 p.m. era el cumpleaños de su sobrino, y su hermana había organizado una celebración para él. Robert y su esposa Gail Katz fueron invitados al evento. Sin embargo, Robert informó a su hermana y a su padre que Gail no lo acompañaría debido a una discusión que tuvieron más temprano ese día. Según Robert, Gail y él salieron de su apartamento en Manhattan alrededor de las 11 a.m. para visitar Central Park, y ella no había regresado a casa para cuando él se fue a la fiesta, así que fue solo. De camino a casa después de la celebración, Robert se detuvo en la casa de su amigo, el Dr. Scott Barone. En este punto, Robert parecía angustiado e intentó llamar varias veces al teléfono fijo de su apartamento sin éxito. Le contó a Scott sobre la discusión de la mañana con Gail, señalando que ella se había ido vestida de manera informal y no había tenido comunicación con él desde entonces. Cuando Robert regresó a su apartamento en Manhattan, encontró a Gail desaparecida. Contactó a su antigua profesora de psicología, la doca Yvette Face, para hablar sobre la discusión. Robert informó a Yvette que Gail había salido más temprano ese día para tomar el sol en Central Park. Yvette le aconsejó que contactara a la policía y preguntara al portero del complejo de apartamentos sobre el paradero de Gail, lo cual Robert aceptó hacer. La noche siguiente, el 8 de julio, a las 9 p.m., Robert contactó al detective Virgilio Dalsos por primera vez. Informó al detective que Gail había salido del apartamento a las 11 a.m. Había hablado con ella el día anterior y no había tenido noticias de ella desde entonces. Robert explicó que esperó a Gail en su apartamento hasta las 5:30 p.m., pero ella no regresó, así que se fue a la fiesta de su sobrino en casa de su hermana. Robert fue la última persona conocida en ver a Gail. El detective le instó a proporcionar tantos detalles como fuera posible para ayudar a encontrarla. Robert le mencionó al detective que Gail había intentado suicidarse anteriormente. También expresó su preocupación a sus amigos de que Gail podría haberse hecho daño, citando información de su terapeuta, la deciera Sybil Baran, quien supuestamente le informó sobre las tendencias suicidas de Gail. La búsqueda de Gail comenzó, pero la policía encontró desafíos significativos debido a la falta de pistas sólidas. A pesar de sus esfuerzos por obtener información adicional de Robert, él no respondió a sus repetidos mensajes hasta el 10 de julio, 10 días después de que ella fue reportada como desaparecida. Durante su conversación con el detective O'Malley, Robert preguntó sobre el estado de la investigación y acordó reunirse 3 días después para repasar los detalles de la última vez que vio a Gail. A medida que pasaba el tiempo, la policía se preocupaba cada vez más de que Robert estuviera ocultando información crucial. Varios incidentes les preocuparon, incluyendo un encuentro el 14 de julio, cuando algunos de los amigos de Gail, incluyendo a Mary y SSR, la estaban buscando activamente y distribuyendo carteles de personas desaparecidas. Durante esta conversación, Robert le mencionó a Mary Ann que pensaba que Gail estaba de compras en Bloomingdale's durante una semana,
lo cual levantó sospechas para los investigadores. En otra ocasión, hizo un comentario extraño a la madre de Gail sobre cómo los Katz se estaban enfermando y la necesidad de limpiar la alfombra. Lo encontraron peculiar. Los detalles que relató sobre los eventos del 7 de julio diferían dependiendo de con quién hablara. Curiosamente, no notificó a la policía sobre la discusión que tuvo con Gail el domingo por la mañana, antes de su partida a las 11 a.m., a pesar de haberlo contado a su familia y a algunos amigos. En cambio, le dijo a la policía que la discusión ocurrió la noche antes de que ella desapareciera, citando problemas financieros como la razón. Afirmó que se reconciliaron después. Incluso mencionó una cena romántica que preparó para Gail cuando regresaron a su apartamento el 6 de julio, afirmando que ella fue a Central Park a las 11 a.m. del día siguiente. A pesar de los repetidos interrogatorios por parte de la policía para asegurarse de que revelara todos los eventos del 7 de julio, él mantuvo que permaneció en el apartamento hasta salir para la fiesta a las 5:30 p.m. Esto contradijo lo que le dijo a los amigos de Gail, quienes afirmaron que la buscó en Central Park entre las 11 a.m. y las 5:30 p.m., incluso después de afirmar haber encontrado su toalla y aceite bronceador. A pesar de la importancia de esta información en la desaparición de Gail, no informó a la policía. Robert informó al detective que había hablado con el portero de su complejo de apartamentos, quien recordó haber visto a Gail salir alrededor de las 11 a.m. Sin embargo, no regresaré. Sin embargo, cuando fue confrontado por la policía, el portero afirmó que no había visto a Robert ni a Gail ese día. Además, cuando el detective Dalsa solicitó una búsqueda en el apartamento de Gail en julio, tras su informe inicial de desaparición, Robert solo respondió el 12 de septiembre y permitió la entrada el 30 de septiembre. Sin embargo, debido a limitaciones, la policía no pudo buscar muestras de sangre o cabello. A medida que crecían las sospechas sobre la posible implicación de Robert en la desaparición de Gail, la policía investigó su matrimonio y descubrió una relación lejos de ser perfecta, descrita como tóxica por conocidos. La relación no siempre fue turbulenta. Se conocieron a principios de la década de 1980, cuando Gail era estudiante universitaria, y Robert era residente de cirugía en Manhattan. Robert inicialmente hizo grandes esfuerzos para impresionar a Gail, demostrando sus habilidades como piloto y su fluidez en varios idiomas, lo cual parecía romántico. La relación fue inicialmente descrita como mágica. Sin embargo, las cosas cambiaron y comenzaron a discutir con más frecuencia en los meses previos a la desaparición de Gail. La hermana de Gail, Elaine Katz, le dijo a la policía que presenció a Robert alimentando a Gail a la fuerza en un restaurante, lo cual la perturbó profundamente. Este fue solo uno de varios incidentes preocupantes descubiertos por la policía. Tanto amigos como familiares describieron a Robert como controlador, y Gail le confió a un vecino que se sentía incómoda en casa. Gail había presentado previamente un informe policial alegando que Robert la había estrangulado, hasta dejarla inconsciente después de atraparla fumando en el balcón. Aunque Gail se quedó con Robert después de que él aceptara ver a un psiquiatra, el psiquiatra más tarde le envió una carta advirtiéndole que Robert podría ser una amenaza seria para su vida. Gail había comenzado una nueva relación y decidió irse poco antes de que se reportara su desaparición. Robert le dijo a un amigo que ella planeaba informarle de su decisión de irse y presentar el divorcio el 7 de julio. También declaró que si Robert se negaba a cooperar y aceptaba un acuerdo, ella revelaría la carta que recibió de su psiquiatra, advirtiéndole sobre el peligro potencial que él representaba, posiblemente incluso mostrándola a sus colegas. La policía concluyó que la acumulación de pruebas circunstanciales apuntaba a la implicación de Robert en la desaparición de Gail. Sin embargo, quedaba un obstáculo significativo. Gail aún no había sido encontrada. La búsqueda de Gail continuó mientras su familia y amigos trabajaban para descubrir la verdad sobre su aparición. Sin embargo, Robert parecía despreocupado. Pasaba mucho tiempo en los Hamptons, asistiendo a fiestas y desarrollando relaciones con otras mujeres. En septiembre de 1985, una mujer llamada Ladraur Berta Karnowski se mudó con él a su hogar conyugal, y estuvieron juntos durante aproximadamente un año. A pesar de los esfuerzos continuos, no se pudo encontrar rastro alguno de Gail, y no se realizaron arrestos. Aunque no se habían realizado arrestos, el detective jefe Andy Rosenzweig seguía llevando a cabo una investigación activa y continua sobre la desaparición de Gail. El detective Rosenzweig revisó las pruebas, consciente del amor de Robert por volar y de su licencia como piloto,
y se centró en verificar los registros de vuelos en el aeropuerto de Nueva Jersey. Se sabía que Robert alquilaba aviones con frecuencia. Una investigación en los registros reveló que el 7 de julio de 1985, a las 4:30 p.m., alquiló un avión Cessna 172 en el aeropuerto Caldwell en Fairfield, Nueva Jersey, y lo devolvió después de 1 hora y 56 minutos. Sin embargo, Robert había cambiado la fecha en su propio registro de vuelo al día siguiente, 8 de julio. El descubrimiento del detective Rosenzweig generó preocupaciones. ¿Por qué intentó Robert ocultar el vuelo? El detective Rosenzweig sospechaba que Robert había matado a Gail y había desechado su cuerpo en el Océano Atlántico. Los registros de vuelo de Roberts mostraron que tenía suficiente tiempo para volar 165 millas a través de una porción del océano. Sin embargo, sin el cuerpo de Gail, la oficina del fiscal del distrito creía que no había suficientes pruebas para asegurar una condena. Durante años después de que Gail desapareciera en mayo de 1989, un torso apareció en Staten Island. En ese momento, las pruebas de ADN no estaban disponibles. En su lugar, un técnico de rayos X comparó una radiografía antigua del pecho con el torso y determinó que pertenecía a Gail. El torso fue entregado a la familia de Gail, quienes realizaron un servicio fúnebre para ella. A pesar de esta identificación, no se presentaron cargos, y Robert se mudó a Las Vegas, donde estableció una exitosa práctica de cirugía plástica. Continuó saliendo y se hizo muy conocido en la comunidad. Se casó con Janet Sally en 1996, y la pareja luego se mudó a Dakota del Norte, donde tienen una hija. A pesar de la aparente partida de Robert, el detective Rosenzweig estaba atormentado por el caso sin resolver de la desaparición de Gail y decidió reabrirlo una década después, cuando el análisis forense de ADN estaba disponible. Con el permiso de la familia de Gail, el torso fue exhumado para ser analizado, lo que eventualmente reveló que no pertenecía a Gail. A pesar de la ausencia del cuerpo de Gail, la policía y el DH creían tener suficientes pruebas para arrestar y acusar a Robert de asesinato en segundo grado. Robert se declaró no culpable de los cargos. El caso contra Robert se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. No había testigos presenciales, pruebas forenses, confesiones ni cuerpos presentes. No obstante, la fiscalía afirmó que, a pesar de la naturaleza circunstancial de las pruebas, claramente apuntaban a una conclusión. Ellos argumentaron que Roberts asesinó a Gail en su apartamento después de enterarse de su intención de dejarlo. Según la policía, Robert pasó horas desmembrando el cuerpo de Gail antes de arrojarlo al océano entre Montauk Point, Nueva York, y Cape May, Nueva Jersey. La tarea de la fiscalía era persuadir al jurado de que Robert podía deshacerse del cuerpo mientras pilotaba el avión, afirmando que actuó solo. Para respaldar su argumento, presentaron 4 testigos expertos, así como un video que demostraba cómo se podría llevar a cabo tal acto. El jurado escuchó el testimonio de 4 testigos expertos. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, un piloto experimentado de la Policía de Nueva York e inspector de seguridad aérea, y un instructor de vuelo de piloto de transporte aéreo y examinador de pruebas de vuelo de la FAA, afirmaron que Robert, un residente de cirugía y piloto, podría desmembrar fácilmente un cuerpo del tamaño de Gail, 5 pies, 3 pulgadas y 110 libras, en 10 minutos. También testificaron que él podría meter sus extremidades desmembradas en una bolsa de vuelo y transportarlas a través de una salida trasera no monitoreada de su edificio de apartamentos antes de caminar 2 cuadras hasta su coche y darse cuenta. Los expertos también afirmaron que Robert podría cargar la bolsa de vuelo en el avión Cessna 172 sin ser detectado y volar sobre el Océano Atlántico para deshacerse de los restos de las escalas. Notaron que el avión alquilado era relativamente sencillo de operar. La fiscalía presentó pruebas del motivo al jurado, revelando el romance de Gail y su deseo de dejar a Robert. Ella había hecho planes, había pedido dinero prestado, y estaba decidida a irse el 7 de julio. El tribunal se enteró de que Robert no notificó a nadie, incluida su familia, sobre sus actividades de vuelo ese día. El registro de vuelo alterado se presentó como evidencia de que él voló al día siguiente. Sin embargo, el tribunal fue informado sobre la naturaleza tumultuosa de la relación entre Robert y Gail, incluyendo alegaciones de violencia doméstica.
Robert había descrito anteriormente sus discusiones como intensas y volátiles. Hubo informes de que él expresaba odio hacia Gail y hacía declaraciones que implicaban un deseo de perjudicar su testimonio, revelando tanto amenazas directas como percibidas hechas por Robert. En el otoño de 1983, Gail contactó a su primo Hilary Wiese, un abogado, y le contó que ella y Robert tuvieron una acalorada discusión durante la cual él la estranguló, dejándola inconsciente por primera vez, aunque no era la primera vez que la estrangulaba. Además, la terapeuta de Gail, la doctora Sybil Varan, testificó. A pesar de las afirmaciones de Roberts de que Gail era suicida, el doctor Varan declaró que nunca había discutido tales preocupaciones con Robert y no creía que Gail fuera suicida. La defensa argumentó que Robert era inocente, describiendo a Gail como una persona con problemas de salud mental, adicción a las drogas y relaciones inestables con otros hombres. Llamaron a un testigo que afirmó haber visto a Gail en una tienda de bagels unos días después de que desapareciera. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que la descripción de la mujer por parte del testigo no coincidía con la de Gail. Después de 5 horas y media de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado. Como resultado, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Robert apeló el veredicto, pero finalmente no pudo revocarlo. Después de cumplir 20 años de su condena, Robert confesó por primera vez durante una audiencia de la Junta de Libertad Condicional en 2020. Admitió haber matado a Gail y haber arrojado su cuerpo desde un avión, lo cual era consistente con la teoría de los hechos de la fiscalía. Roberts describió cómo discutieron, y él se sintió abrumado, eventualmente atacando y estrangulando a Gail. Luego voló un avión, abrió la puerta y arrojó su cuerpo al océano. Cuando se le preguntó sobre su motivación para el asesinato, Robert lo atribuyó a su inmadurez e incapacidad para controlar su ira de manera efectiva. A pesar de su confesión, el cuerpo de Gail nunca ha sido encontrado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Esta historia ocurrió en 2002. Durante sus vacaciones de verano en Kansas, Alexandra Kemp, de 19 años, también conocida como Ali Kemp, trabajaba en una piscina al aire libre. Su hermano también trabajaba allí, pero en turnos diferentes. Cuando llegó al trabajo un día y no pudo localizar a su hermana, contactó a su padre. El tipo no podía creer que Ali estuviera más cerca de lo que pensaba. Alexandra Elizabeth Kemp nació el 11 de octubre de 1982 en Leawood, Kansas, que está en la frontera con Missouri. Era la mayor de 3 hijos y la única hija de sus padres. Alexandra se graduó de la escuela secundaria con honores y asistió a la Universidad Estatal de Kansas. Tenía grandes planes para su vida, incluyendo un viaje en 2002. Después de terminar su primer año de universidad, regresó a Leawood para sus vacaciones de verano. Había una piscina al aire libre cerca de la casa de sus padres. Su hermano menor, Tyler, trabaja allí. Alexandra, también, decidió trabajar a tiempo parcial durante el verano para complementar sus ingresos. No era un lugar concurrido. La piscina estaba destinada principalmente a los residentes del vecindario. Por cierto, esta piscina sigue en funcionamiento a partir del 18 de junio de 2002. Alexandra estaba en el trabajo. El día estaba nublado, así que había menos visitantes de lo habitual. Tyler llegó a la piscina alrededor de las 5 p.m. para comenzar su turno, pero su hermana no estaba presente. Su teléfono y bolso estaban en la mesa, donde ella solía sentarse. Confundido, Tyler llamó a sus padres e informó que Alexandra había desaparecido. Su padre, Roger Kemp, se apresuró al lugar. Lo primero que hizo fue mirar en la piscina. Roger exhaló con alivio al ver que la piscina estaba vacía. Roger luego fue a una pequeña sala de bombas cerca de la piscina, que contenía varios equipos de purificación de agua, una escalera y otros artículos. Una vez dentro, el hombre miró a su alrededor pero no vio nada sospechoso. Pero luego notó una pierna sobresaliendo de debajo de la lona. Corriendo y levantando la lona, Roger vio a su hija brutalmente golpeada. Estaba desnuda de la cintura para abajo, con numerosos moretones en la cara y el cuerpo. El hombre marcó inmediatamente el 911. Mientras hablaba con el operador, lloró y suplicó a Alexandra que no lo abandonara. Cuando llegó la ambulancia, Roger estaba administrando RCP a su hija. Transportaron a la niña al hospital. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, Alexandra no sobrevivió. Fue declarada muerta inmediatamente después de llegar al hospital. Alexandra murió por estrangulación a pesar de haber sufrido numerosas lesiones graves. Aunque su cuerpo estaba parcialmente desnudo,
Los expertos no encontraron evidencia de que alguien la hubiera forzado a tener intimidad antes de su muerte. La policía acordonó la piscina mientras esperaban los resultados de un análisis de las muestras de ADN tomadas del cuerpo de Alexandra, con la esperanza de encontrar pistas que les ayudaran a identificar al perpetrador. Había signos evidentes de una lucha en la habitación donde Roger descubrió el cuerpo de Alexandra. Sus chanclas estaban en 2 lugares diferentes. La policía también descubrió un gel antiséptico abierto con una tapa dentro. Unos días después, mientras la policía buscaba desesperadamente al perpetrador, la familia de Alexandra y cientos de personas solidarias se despidieron en una ceremonia fúnebre. El primer sospechoso era Phil House, con quien Alexandra había estado saliendo desde la secundaria. Phil también trabajaba como administrador de la piscina. Alexandra murió mientras trabajaba el turno de la mañana, y Alexandra llegó al mediodía. Su turno estaba programado para durar 5 horas. Phil solía quedarse después del trabajo para pasar más tiempo con su novia, Alexandra, pero esta vez se fue inmediatamente después de su turno porque habían planeado una cita nocturna. Como se mencionó anteriormente, el hermano de Alexandra llegó al trabajo y la encontró ya bajo una lona en la sala de bombas. Sin embargo, Phil tenía una coartada sólida, por lo que la policía lo eliminó rápidamente de la lista de sospechosos. Hablando con los detectives, él declaró que a Alexandra no le gustaba estar sola. Los cortacésped la miraban frecuentemente y trataban de coquetear con ella. La policía interrogó a los cortacésped, pero todos los hombres tenían una coartada. Sin embargo, no era un callejón sin salida absoluto. Varios hombres informaron haber visto a un extraño sentado en los arbustos con una cámara de video, probablemente observando a las chicas y sus trajes de baño. Vieron a este hombre cerca de la piscina el día antes de que Alexandra muriera. Además, alguien afirmó que se fue en una vieja camioneta Ford. Para investigar la actividad en el teléfono móvil de la chica, los expertos descubrieron que se comunicó con una amiga llamada Laurel el día que murió. Incluso acordaron encontrarse, y Laurel se presentó en la comisaría para ser interrogada. Les dijo a los investigadores que Alexandra la invitó a sentarse con ella hasta que terminara su turno. El clima ese día no era ideal, así que nadie vino a la piscina, lo que hizo que Alexandra se sintiera mejor. Según Laurel, llegó a la piscina alrededor de las 2:30 p.m. Estacioné a unos metros de la cerca, pero Alexandra no estaba presente. Laurel comenzó a tocar la bocina, esperando que Alexandra respondiera al sonido, pero en lugar de su amiga, vio a un hombre salir de la casa de la piscina. El hombre le dio una sonrisa y le saludó con la mano. Laurel no conocía a este hombre. Supuso que era el jefe de Alexandra, y decidió irse para no causar más problemas a su amiga. En ese momento, ella creía que Alexandra estaría en problemas si el jefe descubría que estaba hablando con amigos durante las horas de trabajo. Pero ese hombre no era el supervisor ni el compañero de trabajo de Alexandra. La policía estaba casi segura de que Laurel había visto al criminal basándose en su descripción del boceto del sospechoso realizado por el artista forense. La policía estaba buscando a un hombre blanco de 30 años, de complexión robusta, con cabello corto y castaño, que conducía una camioneta Ford de 1980. Las autoridades recibieron numerosas pistas. Una persona afirmó que el hombre llamado James era heterosexual, se parecía mucho al boceto del sospechoso, conducía una vieja camioneta Ford y trabajaba como mecánico a unos 20 minutos de la piscina. Cuando la policía encontró al hombre y lo llevó a la estación, quedaron asombrados por su parecido con el retrato hablado basado en la descripción de Laurel. James negó estar involucrado en la muerte de Alexandra Kemp. El empleador del hombre confirmó su coartada, afirmando que James estaba en el trabajo el día en que murió Alexandra. Como resultado, lo despidieron de manera más directa. Mientras tanto, la policía recibió un informe de laboratorio que reveló ADN masculino en un tubo de gel antiséptico encontrado en la escena del crimen y en el cuerpo de Alexandra. Sin embargo, fue ineficaz porque la policía no encontró coincidencias en las bases de datos cuando buscaron estas muestras. Los amigos, la familia y el novio de Alexandra fueron oficialmente excluidos de la lista de sospechosos porque su ADN no coincidía con las muestras de ADN descubiertas. El padre de Alexandra, Roger Kemp, fue la fuerza impulsora detrás de esta investigación. Perder a su amada hija le despojó del sentido de la vida, pero lo recuperó al proponerse como objetivo encontrar a la persona que mató a Alexandra. En una entrevista, Roger afirmó que tienes 2 opciones: quedarte en la cama y cubrirte con la manta o salir y luchar. Decidí luchar. La perseverancia y tenacidad de Roger impresionaron al departamento de policía.
por lo que se le dio su propio espacio en la comisaría, donde recopilaba toda la información que recibía y compartía posibles pistas con la investigación. Después de revisar todas las pistas disponibles, Roger y los investigadores contactaron a los productores del programa de televisión America's Most Wanted y solicitaron que se produjera un episodio sobre la muerte de Alexandra. Los creadores aceptaron. Una vez fue el programa de televisión más largo, con 24 temporadas. Después de que se emitió la historia de Alexandra, la policía comenzó a recibir cientos de llamadas con información. Investigaron todas las pistas, pero ninguna de ellas condujo a un avance. La investigación terminó en un callejón sin salida. En febrero de 2003, 8 meses después de la muerte de Alexandra, apareció una nueva pista, aparentemente sólida. Como resultado de la actividad de búsqueda, un hombre ha sido arrestado en Utah. Recibieron 3 declaraciones sobre esta persona en el transcurso de varios días. 2 mujeres y una niña de 14 años, que no están relacionadas entre sí, le dijeron a la policía que un hombre las obligó a tener intimidad. El criminal huyó, pero finalmente fue detenido en Utah. Este hombre resultó ser James Strader, el mismo hombre que la policía de Kansas había interrogado previamente. Los rasgos faciales de Strader eran muy similares al boceto del sospechoso. Por alguna razón, en ese momento nadie recogió su muestra de ADN. Quizás nadie lo hizo porque el jefe de Strader convenció a la policía de que él estaba en el trabajo el día del crimen y no había salido. Todos pensaban que el caso de Alexandra Kemp estaba a punto de resolverse, pero Strader negó cualquier implicación en su muerte. Admitió que se parecía mucho al retrato del sospechoso, pero afirmó que no había estado cerca de la piscina ese día. Proporcionó una muestra de ADN para su análisis. Sin embargo, el resultado decepcionó a todos. Su ADN no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Alexandra ni en el tubo de gel antiséptico. Terminará en prisión por cargos no relacionados. Y la investigación del caso de Alexandra Kemp se estancó una vez más. Alexandra murió hace un año y la policía aún no tiene sospechosos. Roger Kemp y Phil House, el hombre con el que Alexandra estaba saliendo, continuaron su lucha por la justicia. Phil, presidente de la comunidad estudiantil, distribuyó el retrato del sospechoso por correo electrónico a estudiantes de otras universidades. También solicitó que los estudiantes de otras instituciones educativas vean un episodio de America's Most Wanted con Alexandra Kemp. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de sus familiares y la policía, no se logró nada. Ha pasado otro año. Roger Kemp se negó a rendirse y continuó luchando por la justicia de su hija. Se puso en contacto con America's Most Wanted nuevamente, esta vez solicitando que se repitiera el episodio sobre la muerte de Alexandra. Cuando los creadores le preguntaron a Roger si había alguna nueva información en el caso, él respondió: no. Tal determinación de un padre que perdió a su hija impresionó a los creadores del programa. Por lo tanto, el episodio se volvió a emitir. Después de eso, la policía recibió un alto volumen de llamadas. Roger ofreció una recompensa de $25,000, con 0 centavos por cualquier información que pudiera ayudar a identificar a la persona que mató a Alexandra. La ciudad de Leawood lo aumentó a $50,000 con 0 centavos. Roger también publicó una imagen del boceto de su hija de los sospechosos junto con información sobre la recompensa en los periódicos. Un día, estaba conduciendo por la autopista y notó las vallas publicitarias. En ese momento, Roger se dio cuenta de que una valla publicitaria era una excelente manera de llamar la atención. Comenzó a llamar a agencias de publicidad para ver cuánto costaría colocar la información necesaria en una de las vallas publicitarias. Una de las agencias con las que Roger se puso en contacto fue Lamar Advertising Company. Cuando el dueño de la empresa se enteró de que Roger Kemp quería alquilar una valla publicitaria, se negó a aceptar su dinero. En su lugar, le dijo que podía publicar información de forma gratuita en múltiples vallas publicitarias. Roger decidió publicar un boceto del sospechoso y la información sobre la recompensa en vallas publicitarias cerca de una de las autopistas más transitadas del estado. La policía recibió cientos de pistas que tomaron tiempo en investigar. Al mismo tiempo, algunas pistas se referían al mismo hombre. 2 personas no relacionadas informaron sobre Teddy Hoover, el dueño de una vieja camioneta Ford. El hombre trabajaba en el mantenimiento de piscinas y se parece al boceto del sospechoso. Tantas coincidencias no podían ser una casualidad, así que la policía comenzó a buscar a un hombre llamado Teddy Hoover.
Descubrieron su dirección en Kansas y fueron allí de inmediato. Hoover abrió la puerta. Estaba sorprendido y visiblemente nervioso, pero no era su culpa. Muchas personas se ponen nerviosas cuando la policía llama a su puerta. Preguntaron por su paradero el 18 de junio de 2002. Como era de esperar, el hombre respondió que no podía recordar porque habían pasado 2 años. Pocas personas recordarán dónde estaban en un día específico hace varios años. Hoover también negó cualquier participación en el mantenimiento de la piscina donde trabajaba Alexandra. No obstante, los detectives le pidieron que proporcionara voluntariamente una muestra de su ADN para eliminarlo de la lista de sospechosos. Hoover respondió que necesitaba consultar a un abogado antes de proceder. Dijo que llamaría a la policía él mismo después de consultar con un abogado. Aproximadamente un día después, el abogado de Hoover contactó a los investigadores, afirmando que su cliente estaba preocupado por la posibilidad de que su muestra terminara en la base de datos. Teddy, supuestamente, creía en una variedad de teorías de conspiración. En otras palabras, creía que la policía lo usaría en su contra. En otros casos, los investigadores prometieron no ingresar el ADN de Hoover en ninguna base de datos, y solo lo compararían con el ADN encontrado en Alexandra Kemp. El abogado dijo que hablaría con su cliente y volvería a llamar. Mientras esperaban una llamada, la policía revisó los materiales por 100ª vez y descubrió un trozo de papel con un nombre familiar y una de las carpetas. El día que murió Alexandra, los detectives entrevistaron a los transeúntes reunidos junto a la piscina con la esperanza de saber si habían presenciado algo sospechoso. Ted Hoover fue una de las personas con las que la policía habló junto a la piscina. Indicaba que él estaba en la escena del crimen. A pesar de su afirmación de que nunca había estado allí, la policía se convenció cada vez más de que Ted Hoover era el hombre que habían estado buscando durante 2 años. Después de varios días de espera, los investigadores contactaron al abogado de Hoover y le preguntaron si su cliente estaba dispuesto a proporcionar una muestra de su ADN. La respuesta del abogado sorprendió a los investigadores. El hombre declaró que su cliente rechazó sus servicios y dejó de contactarlo. La policía fue inmediatamente a la casa de Hoover, pero su principal sospechoso ya se había escapado. Añadieron al hombre de 29 años a la lista nacional de buscados. Sin embargo, logró cubrir sus huellas con bastante éxito. Las vallas publicitarias con la imagen del sospechoso permanecieron en su lugar, y los detectives habían estado buscando a Hoover durante meses sin éxito. En septiembre de 2004, un hombre llamó a la policía y afirmó tener información sobre el sospechoso. Afirmó conocer el nombre de la novia de Teddy, con quien vivía en Kansas. Los detectives decidieron identificar a esta mujer, pero descubrieron que ella dejó el estado alrededor del mismo tiempo en que Hoover huyó. El nombre de la mujer era Laura Barr, y el Servicio Postal de los Estados Unidos informó a la policía del estado de Kansas que ella estaba recibiendo correo en Litchfield, Connecticut. Un hombre llamado Benjamin Appleby también recibía correo en esa dirección. La casa donde vivían estaba en una zona rural remota. La policía estaba segura de que Benjamin Appleby era un seudónimo o el nombre real de Teddy Hoover. En 1997, los detectives contactaron a la Policía Estatal de Connecticut y les pidieron que ayudaran en la búsqueda de Appleby. El hombre tenía problemas legales en Connecticut, y se emitió una orden de arresto en su contra. El hombre se expuso frente a una escolar. Sin embargo, Benjamin huyó del estado y la policía no pudo localizarlo. Con una orden de arresto, los detectives se dirigieron a la dirección de entrega de correo de Benjamin Appleby. Descubrieron al hombre en casa y lo arrestaron de inmediato, ya que el detective de Kansas sospechaba que Benjamin Appleby y Teddy Hoover eran la misma persona. En 1997, Appleby tuvo problemas legales en Connecticut. Él huyó del estado y vivió como Teddy Hoover. Pero cuando los detectives en Kansas quisieron una muestra de su ADN para determinar su implicación en la muerte de Alexandra Kemp, regresó a Connecticut, comenzó a vivir bajo su verdadero nombre e intentó mantener un perfil bajo, asumiendo que todos se habían olvidado de sus fechorías. Appleby se negó a ser extraditado a Kansas, así que los detectives de Leawood viajaron a Connecticut, suponiendo que nuevamente declare su inocencia. Los detectives lo engañaron. Antes de llevar al hombre a la sala de interrogatorios, colgaron fotos de la escena del crimen,
así como fotos de Alexandra y Appleby, y colocaron carpetas en la mesa con su nombre. La policía hizo grandes esfuerzos para darle la impresión de que la investigación era exhaustiva. Cuando el hombre llegó a la sala de interrogatorios, se quedó sin palabras. Uno de los detectives preguntó: ¿Qué crees que pasará después de que obtengamos una muestra de tu ADN? Appleby se echó a llorar y asumió la responsabilidad de la muerte de Alexandra. Relató los acontecimientos del nublado día de junio. Benjamin notó a Alexandra, y ella le pareció atractiva. Decidió coquetear con ella, y cuando ella entró en la sala de bombas, la siguió y cerró la puerta impidiendo que saliera. Appleby tocó a la chica, y ella le devolvió el golpe. La golpeó y la estranguló por humillación. Alexandra perdió el conocimiento, y Appleby decidió satisfacer su lujuria desnudándola parcialmente. Tomó un tubo de gel antiséptico del botiquín de primeros auxilios y tenía la intención de usarlo como lubricante. La amiga de Alexandra, que estaba sentada en el coche detrás de la cerca y tocando el claxon, lo detuvo de llevar a cabo su plan. Tenía miedo de ser atrapado con las manos en la masa, así que cubrió su cuerpo y salió de la habitación. Cuando vio a la amiga de Alexandra, sonrió y saludó. Luego se subió a su camioneta y se marchó. Unas horas más tarde, regresó a la escena del crimen y se unió a la multitud de curiosos reunidos junto a la piscina. El análisis de ADN confirmó que el ADN encontrado en el tubo de gel y en el cuerpo de Alexandra pertenecía a Benjamin Appleby. Así, después de más de 2 años, y en gran parte gracias a los esfuerzos de Roger Kemp, la policía descubrió al hombre que mató a Alexandra. Appleby dijo a los investigadores que estaba dispuesta a admitir plenamente su culpabilidad para cerrar el caso rápidamente y evitar que la familia de Alexandra pasara por otra prueba emocional, pero en la primera audiencia judicial declaró su inocencia, afirmando que confesó bajo presión. Se puede decir mucho, pero discutir el análisis de ADN es inútil. Solo había una muestra de ADN en el cuerpo de la víctima que pertenecía a Benjamin Appleby. Al darse cuenta de esto, sus abogados intentaron persuadir al tribunal de que su cliente no tenía la intención de matar a Alexandra. Dijeron que Benjamin admitió haber matado a Alexandra Kemp, pero negó haberlo hecho intencionalmente. Sin embargo, los expertos forenses recordaron a todos que el criminal había estado estrangulando a la chica durante aproximadamente 10 minutos. Podía haber parado, pero decidió no hacerlo. Según la fiscalía, él vino a la piscina por una razón: para observarla. Desafortunadamente, el 18 de junio de 2002, la piscina estaba turbia y vacía. Appleby aprovechó la situación. En diciembre de 2005, un jurado lo declaró culpable. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con la opción de solicitar libertad condicional después de 50 años. Recibió 19 años adicionales por intentar forzarla a tener intimidad. Appleby apeló la decisión del tribunal en 2019 y su sentencia de cadena perpetua por privación de vida en primer grado fue confirmada. El tribunal de apelación dictaminó que un intento de establecer intimidad con Alexandra fue considerado cuando se dictó la primera sentencia. Así, Appleby fue condenado 2 veces por el mismo delito. Basándose en esto, el tribunal anuló la segunda condena. Incluso si es liberado bajo libertad condicional, Appleby tendrá 81 años en ese momento. Los investigadores admitieron que la perseverancia de Roger Kemp les ayudó a encontrar al criminal. Cuando Appleby estaba en prisión, Roger y su esposa comenzaron una clase de defensa personal para chicas, a través de la cual decenas de miles de chicas y mujeres de todo el país aprendieron técnicas básicas de defensa personal. Las vallas publicitarias no eran un concepto nuevo. En 1991, tras la muerte por estrangulación de Kathy Page, de 34 años, su padre comenzó a colocar vallas publicitarias criticando a la policía. Y esta historia inspiró a los cineastas. 3 anuncios por un crimen. Sin embargo, después de que Roger Kemp publicara un boceto del sospechoso en vallas publicitarias, la gente comenzó a usar este método en todo el país. Además, muchas personas continúan usándolo hoy en día. La persistencia de Roger en la investigación, así como sus esfuerzos posteriores para beneficiar a la sociedad,
no pasaron desapercibidos. En la Casa Blanca, recibió la Medalla Presidencial de Ciudadanos del presidente Barack Obama. Roger Kemp, de 77 años, falleció el 1 de marzo de 2022. Hasta su muerte, trabajó para una fundación que lleva el nombre de su hija. Él declaró que consideraría exitosos sus esfuerzos si lograban salvar al menos una persona. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Apareció en su camino a la clase de la iglesia. Su desaparición provocó una inquietante investigación y juicio. Zoe Hastings nació el 21 de noviembre de 1996, de Jim y Cheryl Hastings. Así que era una excelente hermana mayor, pasando mucho tiempo con su hermano y hermanas menores. Los padres de Zoe Hastings la describieron como alguien que se proponía diariamente a hacer felices a los demás. Era extremadamente talentosa en la primavera de 2014. Zoe Hastings se graduó de la Booker Washington High School for the Performing and Visual Arts. Sus intereses se centraban en las artes visuales y el teatro. Mientras estudiaba allí, incursionó en la actuación y el diseño de vestuario. También estaba muy orgulloso de su trabajo como socorrista en la piscina, y al final del verano, la habían promovido a supervisora. Zoe Hastings también era graduada del Seminario Teológico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estaba profundamente comprometida con su fe. Consideró una oferta de 6 universidades de Texas de primer nivel, que incluía la oportunidad de servir en un viaje misionero de 18 meses para la iglesia. Realmente le importaban los demás, a veces descuidando sus propias necesidades. Le gustaba dar pequeños regalos. Zoe Hastings aspiraba a ser doctora y ayudar a las personas a adquirir conocimientos teóricos viendo documentales y videos quirúrgicos. En ese fatídico domingo, 11 de octubre de 2015, Zoe Hastings se dispuso a asistir a una clase de estudio bíblico en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Dallas, Texas. Zoe, una joven y entusiasta de 18 años, se había graduado recientemente y esperaba con ansias un viaje misionero con su iglesia en noviembre. Su partida esa tarde no fue diferente a cualquier otro día. Se despidió de sus padres y prometió regresar a casa para su cena familiar tradicional. Cenar juntos era una tradición muy apreciada. Pero la emoción de Zoe por su próximo viaje misionero la llevó a priorizar la clase de estudio bíblico ese día, así que salimos de su casa alrededor de las 4:30 p.m., conduciendo la minivan familiar, con la clase de estudio bíblico comenzando a las 5 p.m. Sus padres esperaban que regresara alrededor de las 6:30 p.m., y se fueron preocupando cada vez más a medida que pasaba el tiempo sin tener noticias de su hija. No solo fue inusual su ausencia, sino que también se perdió la clase de estudio bíblico de las 5 p.m., lo que aumentó su preocupación. Están ansiosos. Jim y Cheryl intentaron contactar a Zoe Hastings a través de mensajes de texto y numerosas llamadas telefónicas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. Contactaron a amigos con la esperanza de averiguar dónde estaba, pero ninguno de ellos pudo proporcionar información. Para empeorar las cosas, la familia Hastings descubrió que Zoe Hastings no se presentó a la clase de estudio bíblico. A medida que pasaban las horas y no había señales de Zoe, sus padres decidieron contactar a la policía a las 10 p.m. Sin embargo, a medianoche, las autoridades no habían respondido a su llamada. Temiendo por la seguridad de su hija, tomaron medidas y presentaron un informe de persona desaparecida mientras continuaban su búsqueda. El avance llegó en las primeras horas de la mañana del lunes, cuando los padres de Zoe descubrieron que necesitaba encontrar mi aplicación de iPhone, que estaba instalada en su teléfono. Usaron esta herramienta para rastrear la ubicación de su teléfono, lo que los llevó a un arroyo cercano a solo 5 minutos en coche de su casa. Se apresuraron al lugar, llenos de urgencia. Encontraron una escena de caos y preocupación. Paramédicos de la policía y luces intermitentes rodeaban el área, que estaba acordonada con cinta policial. La minivan de Zoe Hastings fue descubierta en una posición precaria y alarmante, con el morro hacia abajo en el lecho del arroyo, casi verticalmente sumergida en el agua. Los trágicos eventos que ocurrieron esa fatídica tarde de domingo y la madrugada del lunes arrojan luz sobre una serie inquietante de incidentes. La cadena de eventos comenzó cuando Kurt R.N.M., un miembro preocupado del público, paseaba a su perro cerca de Easton Road y Lipid Avenue.
Se encontró con un hombre que se acercó a él con urgencia, informándole de un accidente de coche que involucraba a una joven en el arroyo. El extraño, visiblemente alterado, le pidió a Kurt que lo acompañara a investigar la escena. Juntos bajaron al arroyo y el hombre le informó a Kurt que la chica lo identificaría más tarde. Kurt marcó inmediatamente el 911 después de que Zoe Hastings muriera trágicamente, temiendo lo peor. Sin embargo, el misterioso hombre que inicialmente lo había alertado huyó de la escena antes de que llegara la policía. Al llegar la policía descubrió el cuerpo sin vida de Zoe Hastings. Ella yacía boca abajo en un charco de sangre a unos 3 a 6 metros de la puerta del conductor de la furgoneta. La suposición inicial de que su muerte fue causada por el accidente fue rápidamente desmentida cuando la policía descubrió que murió como resultado de violencia homicida. La naturaleza horrible del crimen se hizo evidente a medida que surgían los detalles. La ropa de Zoe había sido alterada, su vestido había sido levantado por encima de su cintura y su ropa interior había bajado hasta la mitad de sus muslos, indicando una agresión sexual. Zoe tenía varios cortes profundos en el cuello. A lo largo de su investigación, la policía registró minuciosamente la zona en busca de pruebas. Todas las puertas de la furgoneta, excepto la del conductor, estaban cerradas. Descubrieron un cuchillo cubierto de sangre en la cima del terraplén, que sospechaban había sido utilizado para infligir las heridas mortales en el cuello de Zoe. Entonces, su teléfono, que tiene servicios de localización, proporcionó una línea de tiempo para la investigación. Mostró que su teléfono había estado en el arroyo desde las 5 p.m. Ella permaneció allí desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, cuando se descubrió su cuerpo. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que después de salir de su casa, Zoe Hastings se detuvo brevemente en un Walgreens en Garland Road para devolver una película de Redbox de camino al estudio bíblico. El Walgreens estaba tan cerca de su casa que podía verlo desde el estacionamiento. Devolvió la película a las 4:42 p.m. Sin embargo, las autoridades querían saber qué pasó después de eso y por qué no se presentó al estudio bíblico de las 5 p.m. A medida que continuaba la investigación sobre la trágica muerte de Zoe Hastings, 2 testigos clave se presentaron. Los testigos dijeron que vieron a una mujer cerca de una minivan en el estacionamiento fuera de la tienda Walgreens. Uno de los testigos describió haber visto a un hombre afroamericano acercarse rápidamente a la mujer. Para su sorpresa, ambas personas entraron en la furgoneta, con el hombre detrás del volante. El segundo testigo declaró que el hombre parecía estar sosteniendo algo en la mano durante el encuentro. Después de intercambiar palabras con la mujer, ambos entraron rápidamente en la furgoneta que se alejó del lugar. El descubrimiento de ADN en el cuchillo encontrado en el arroyo provocó un avance en el caso. La evidencia de ADN estaba vinculada a un hombre cuyo perfil genético ya había sido registrado en la base de datos de las fuerzas del orden. Este individuo fue identificado como Antonio Cochran. Antonio negó rotundamente estar involucrado en el asesinato de Zoe. No obstante, basándose en pruebas de ADN y declaraciones de testigos, fue acusado de asesinato capital. Los cargos se basaron en la creencia de que el asesinato de Zoe ocurrió durante un secuestro o un intento de secuestro. La teoría predominante entre las fuerzas del orden era que el secuestro y posterior asesinato de Zoe fueron aleatorios, sin ninguna relación previa entre ella y Antonio. Cuando comenzó el juicio de Antonio Coltrane, se declaró no culpable. El caso de la fiscalía se centró en la teoría de que Zoe Hastings fue secuestrada del estacionamiento de Walgreens mientras devolvía una película de Redbox justo al otro lado de la calle de su casa esa fatídica tarde de domingo. Esta teoría fue respaldada por el testimonio de 2 testigos clave que comparecieron en el tribunal para dar sus versiones de los hechos. El primer testigo, Lester Lee Clark, se identificó como un tatuador que trabajaba cerca de la intersección de Garland Road y Pebe Road, en el este de Dallas. Testificó alrededor de las 4:45 p.m. Al acercarse al Walgreens, notó a una mujer, presumiblemente Zoe, cerca del kiosco de Redbox. Parecía estar devolviendo o recogiendo una película mientras entraba en su minivan. Un hombre afroamericano bajo y corpulento se acercó rápidamente a ella y agarró la puerta del coche, provocando una conversación animada pero breve entre los dos que no duró más de 5 segundos. Lester declaró que no pudo escuchar lo que decían, pero sí notó que la mujer en la puerta del conductor se había movido al lado del pasajero.
El hombre se subió a la minivan y se alejó rápidamente. El segundo testigo, Gary Whitman, estaba sin hogar en ese momento y declaró que estaba al otro lado de la calle del Walgreens alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde del domingo. Describió a un hombre afroamericano robusto y corpulento, que medía alrededor de 5 pies, 8 o 9 pulgadas de altura, y caminaba de manera agresiva pero discreta. Pensó que el hombre estaba tratando de no llamar la atención sobre sí mismo. Gary informó que el hombre se acercó a la mujer en una minivan en el estacionamiento de Walgreens por detrás, mientras ella intentaba entrar. Afirmó que el hombre extendió los brazos para bloquear su camino y pareció sacar algo de su bolsillo. Aunque no pudo ver el objeto exacto, Gary vio a ambas personas subirse a la minivan, con el hombre tomando el volante y alejándose. La respuesta inmediata de Gary, según el tribunal, fue buscar ayuda porque no tenía acceso a un teléfono. Se acercó a un empleado de una tienda de conveniencia cercana y le pidió que marcara el 911. El tribunal escuchó el testimonio de varios investigadores que realizaron las pruebas. Gloria John Dimick, un analista de ADN mitocondrial, le dijo al tribunal que se descubrieron varios cabellos en la escena. Aunque el ADN mitocondrial no proporciona un identificador único, puede usarse para excluir a personas. Según el análisis, el cabello encontrado en el brazo izquierdo de Zoe podría pertenecer a Antonio Cochran. Había más pruebas en contra del acusado. El ADN de Copeland fue descubierto en el mango de un cuchillo, que había estado cubierto con la sangre de Zoe. La fiscalía afirmó que después de secuestrar a Zoe Hastings del estacionamiento, Cochran la llevó a un arroyo, donde la violó y la mató. Los datos confirman que el teléfono celular de Cochran emitió una señal el domingo, cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo de Zoe. Antes del secuestro de Zoe, Cochran envió varios mensajes de texto a diferentes personas. A la 1:48 a.m., se envió el primer mensaje de texto al vecino de Gillis Pina Cochran, Antonio, quien declaró que tenía la intención de dejar la casa que él y Gillis alquilaban juntos. A las 2 de la tarde le envió un mensaje a su exnovia, Angie Simon, informándole que Rena, quien había sido como una madre para él, había muerto el día anterior. También envió un mensaje a alguien llamado Mimi a las 2:25 p.m. y a las 3:19 p.m., diciéndole que había estado llorando, bebiendo alcohol y conduciendo sin rumbo por la ciudad. A las 4:34 p.m., el teléfono celular de Antonio se comunicó con un transceptor específico en una torre de radio de Dallas que cubría la tienda Walgreens. Antonio envió otro mensaje de texto desde su teléfono inteligente. Esta vez estaba dirigido a Frank Torres, el hermano de Gillis Pina. Realmente te necesito, hermano. No estoy seguro de qué me pasa, Frank. Ha pasado mucho. Te necesito, hermano. Antonio, según el tribunal, comenzó a trabajar como cajero en una tienda de comestibles Fiesta Mart solo 2 días antes del asesinato de Zoe. Se suponía que iba a trabajar el día después de la muerte de Zoe, pero no se presentó a su turno. El fiscal también informó al juez que se realizó un historial de búsqueda detallado en el teléfono celular de Cocker entre el 13 y el 23 de octubre. Buscó noticias locales y de crímenes 32 veces, de las cuales 5 eran sobre la muerte de Zoe. Antes de eso, Antonio había mostrado poco interés en las historias de crímenes, habiendo abierto las noticias solo una vez en el mes anterior con un informe sobre crímenes de pandillas locales. La defensa presentó un caso convincente intentando sembrar dudas sobre la afirmación de la fiscalía de que Antonio Cochran fue responsable del asesinato de Zoe Hastings. Cuestionaron la validez de las pruebas de ADN, así como la fiabilidad de los testigos. Paul Johnson, el abogado defensor de Antonio, declaró que en el momento del asesinato de Zoe, Tonio estaba ayudando a un amigo a presentar un coartada que lo ubicaba en un lugar diferente. Cuestionó el testimonio de 2 testigos clave que afirmaron haber presenciado el secuestro de Zoe. La cronología de Lester y la descripción del hombre involucrado fueron cuestionadas, lo que generó preocupaciones sobre la veracidad de su historia. La defensa también cuestionó la credibilidad del segundo testigo, Gary, quien tenía antecedentes penales y un historial de consumo de sustancias ilegales. Paul Johnson cuestionó cómo Gary pudo haber presenciado los eventos desde el otro lado de la calle y sugirió que su testimonio podría ser sospechoso. A pesar de las posibles consecuencias para él, Gary insistió en que se había presentado para hacer lo correcto y fue detenido más tarde debido a una orden de arresto activa. El desafío de la defensa incluía la evidencia de ADN. Reconocieron que se encontró el ADN de Antonio en el mango del cuchillo, pero propusieron una explicación alternativa. Especularon que su ADN podría haber estado en el cuchillo desde una ocasión anterior, posiblemente mientras trabajaba en un cine local y entraba en contacto con él.
Además, la ausencia de huellas dactilares dentro de la minivan puso en duda las afirmaciones de los testigos de que Antonio agarró la puerta durante la supuesta abducción. La defensa también señaló que el médico forense no encontró evidencia de agresión sexual y que Antonio no fue acusado de agresión sexual, insinuando que esta información se utilizó para incitar al jurado. Finalmente, Paul Johnson instó al jurado a declarar a Antonio no culpable, enfatizando la importancia de tomar una decisión basada en la evidencia presentada en lugar de reaccionar a los sentimientos populares. Animó al jurado a hacer lo que consideraran correcto. La fiscalía no estuvo de acuerdo e instó al jurado a declarar a Antonio culpable. El jurado deliberó durante casi 23 horas a lo largo de varios días. Durante este tiempo solicitaron información adicional y aclaraciones al juez sobre 3 temas específicos, incluyendo una foto de la tienda Walgreens, de mitocondrial y la cronología de las entrevistas policiales con los 2 testigos. En última instancia, el jurado condenó a Antonio por el delito menor de asesinato en lugar de asesinato capital. Antonio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con una multa de $10,000 con 0 centavos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Imagina despertarte un día y descubrir que alguien que conoces ha desaparecido sin una palabra. Eso es lo que le sucedió a Tina Sandoval en un pueblo de Colorado en 1995. Su historia recuerda a un misterio fascinante, completo con comportamientos extraños y un matrimonio fallido. En esta historia, repasaremos su extraña desaparición y la impactante verdad que salió a la luz más de 20 años después, dejando a todos atónitos. Christina Tina Marie Tourné Sandoval comenzó su vida en Windsor, Colorado. Michael y Mary Ellen Tourné dieron la bienvenida a su hija el 17 de marzo de 1972. Era una joven decidida y enérgica que sobresalía en muchas áreas de su vida. Tina se graduó de Windsor High School, donde no solo estudió, sino que también compitió en atletismo, voleibol, baloncesto y knowledge ball. Sus talentos iban más allá del deporte. Tocaba la trompeta en la banda de la escuela y cantaba en el coro. Como la segunda de los 9 hijos de sus padres, asumió naturalmente el papel de cuidar a sus hermanos, inculcándole un fuerte sentido de compasión por los demás. El instinto maternal de Tina la llevó a seguir una carrera en enfermería, y después de la escuela secundaria obtuvo un título de asociado en enfermería en el IFMS Community College. Durante sus años en la universidad, conoció a John Sandoval, quien quería ser técnico en radiología. El compromiso de Tina con su educación fue inquebrantable. También continuó su educación obteniendo una licenciatura en enfermería de la Universidad del Norte de Colorado. Para financiar su educación, trabajaba como enfermera práctica licenciada los fines de semana en el Northern Colorado Medical Center. El compromiso de Tina con la excelencia se reflejaba en sus logros académicos. Se graduó de UNC en mayo de 1995, ubicándose en el 5% superior de su clase de enfermería. Tina comenzó su carrera de enfermería en el Departamento de Oncología del North Colorado Medical Center. La vida personal de Tina estuvo marcada por su matrimonio con John Sandoval, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1991, en las pintorescas montañas rocosas de Colorado. Sin embargo, su matrimonio estuvo lleno de dificultades, y Tina solicitó el divorcio menos de 2 años después de su boda. Su determinación de seguir adelante con su vida y una perspectiva positiva del futuro la llevaron a mudarse a un nuevo apartamento y a retomar las citas. Susan Tourney, la hermana de Tina, se preocupó cada vez más el 19 de octubre. Tina informó a Susan de sus planes de encontrarse con John en su casa después de su turno ese día. Tina consideró la reunión significativa porque giraba en torno a la necesidad de John de firmar ciertos documentos y pagar una deuda con el IRS como parte de los pasos finales en su proceso de divorcio. Sin embargo, la situación era tensa porque John se oponía al divorcio de Tina y no quería que ella saliera con nadie más. Además, Tina estaba preocupada por la reunión debido a algunos incidentes preocupantes en el pasado que involucraban a John, lo que la ponía nerviosa por su encuentro con él. Tina contactó a Susan pidiéndole que la acompañara a la reunión. Desafortunadamente, Susan tenía compromisos laborales ese día y no pudo acompañar a su hermana. En lugar de su presencia real, Susan le pidió a Tina que la llamara justo después de la reunión con John para darle una actualización sobre cómo había ido todo. Susan esperó ansiosamente la llamada de Tina todo el día, pero nunca llegó. Todavía en el trabajo y cada vez más preocupada, Susan decidió involucrar a su madre, Mary Tourney. Mary fue al apartamento de Tina para ver cómo estaba, solo para descubrir que no estaba allí. Mary fue a la casa de John, donde vivía con su tía, porque sintió que algo estaba mal,
Desafortunadamente, John no estaba en casa en ese momento. La preocupación de Mary creció cuando notó la chaqueta de Tina en la cocina, lo que indicaba que ella había estado allí en algún momento. Temiendo por la seguridad de su hija, Mary informó de inmediato a la policía sobre la desaparición de Tina esa noche. La investigación sobre la desaparición de Tina tomó un giro preocupante a medida que la policía profundizaba en el caso. Cuando llegaron al apartamento de Tina, todo parecía estar en orden, lo cual coincidía con sus expectativas. Tina parecía haber regresado a casa después de un cambio de turno y luego se había ido de nuevo. Dentro del apartamento, se descubrió su uniforme de enfermera, lo que indicaba que ella realmente había estado allí. Sin embargo, un inquietante misterio se cernía porque su coche no aparecía por ningún lado. Y llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda en la zona alrededor de las 3 a.m. del 20 de octubre. El coche de Tina fue encontrado estacionado a solo 4 calles de la casa de John. La situación se volvió más siniestra cuando un perro policía rastreó el olor de Tina desde el asiento del conductor de su coche hasta la casa de John. John Sandoval era una figura familiar para las fuerzas del orden, habiendo sido previamente condenado por acoso y robo, lo que resultó en varias interacciones con la policía. Cuando la policía llegó a la casa de John, él intentó huir saltando por la ventana de un dormitorio. Se necesitó restricción física para someterlo y detenerlo. Durante el arresto, se descubrieron rasguños frescos en el torso y el cuello de John. John fue arrestado inicialmente por allanamiento y cargos no relacionados. Sin embargo, la policía sabía que necesitaba interrogarlo sobre la desaparición de Tina. En esta etapa temprana de la investigación, no estaba claro qué cargos específicos se le presentarían en relación con su desaparición. Cuando fue interrogado por la policía sobre Tina, John afirmó no tener conocimiento de su paradero. Se inició una búsqueda en su casa y coche revelando artículos perturbadores. Entre los hallazgos, había un balde blanco de 5 galones y una pala nueva con barro en la hoja. Además, las tarjetas de crédito de Tina fueron descubiertas en posesión de John, así como una pistola de 9 milímetros cargada, cuerda y una linterna encontradas dentro de su vehículo. A pesar de las pruebas acumuladas y la búsqueda de respuestas, John se negó a cooperar con la investigación. La familia y los colegas de Tina proporcionaron a la policía información crucial sobre su estado mental y las razones de su solicitud de divorcio. Revelaron que Tina estaba extremadamente nerviosa por su reunión con John ese día en particular. Dadas sus perturbadoras revelaciones sobre su comportamiento, les explicó a sus compañeros de trabajo que John tenía voyeurismo, un trastorno psicológico que lo llevaba a involucrarse en comportamientos perturbadores. Según Tina, si John veía a una mujer atractiva en público, la seguía hasta su casa y realizaba una observación prolongada que podía durar varios días. Además, él saldría de su casa a medianoche para participar en actividades voyeuristas como espiar a través de las ventanas de las casas de las mujeres. En ocasiones, él entraba en estas casas y se escondía en lugares ocultos, como armarios, para vigilar de cerca a sus víctimas. Tina también reveló que durante estas intrusiones, John robaba la ropa interior de las mujeres y la llevaba a casa. En un detalle especialmente angustiante, Tina le dijo a su familia y colegas que no era inmune al comportamiento voyeurista de John. Él la confirmó que él la había estado observando y describió haber visto su coche estacionado fuera de su nuevo apartamento durante horas, lo que aumentó sus miedos y preocupaciones por su seguridad. Tina había discutido sus preocupaciones sobre John con su familia, lo cual reveló cuando le informó de su intención de solicitar el divorcio. Él respondió con una amenaza inquietante. John había puesto una pistola en su propia cabeza, lo que resultó en una situación aterradora y potencialmente peligrosa. Este inquietante incidente alimentó las preocupaciones de Tina sobre el potencial de su esposo para hacer daño. También le había dicho a su médico que le preocupaba que John pudiera poner en peligro su seguridad. A pesar de estos indicadores profundamente preocupantes y otras pruebas circunstanciales, el fiscal de distrito en ese momento creía que se necesitaban pruebas más concretas para arrestar y acusar a John. Y los investigadores enfrentaban obstáculos significativos. La ubicación de Tina seguía siendo desconocida. Las circunstancias que rodearon su desaparición eran inciertas, y ningún testigo pudo arrojar luz sobre la situación. Dada la ocupación de John en un cementerio, y su conocimiento de los procedimientos de entierro, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de Tina en una variedad de lugares, incluyendo embalses y bosques. Las fuerzas del orden también llevaron a cabo una búsqueda sombría en varias tumbas de la zona.
Las tumbas fueron examinadas cuidadosamente para ver si contenían los restos de Tina. Aunque la investigación fue exhaustiva, ninguno de los esfuerzos produjo pruebas concluyentes. El caso eventualmente se enfrió, dejando numerosas preguntas sin respuesta. El certificado de defunción de Tina fue emitido en 2002 por el estado de Colorado después de que un juez determinara en diciembre de 2001 que había suficiente evidencia para creer que ella estaba fallecida. A pesar del paso del tiempo, la policía mantenía su creencia de que John estaba involucrado en la desaparición de Tina. Había sido un sospechoso desde que se reportó la desaparición de Tina, y eso no había cambiado. Sin embargo, la creencia por sí sola no era suficiente para presentar cargos, principalmente porque el cuerpo de Tina nunca había sido encontrado, dejando un vacío crítico en las pruebas necesarias para una acusación. En junio de 2009, un nuevo fiscal de distrito nombrado para el puesto decidió reexaminar las pruebas, lo que marcó un punto de inflexión significativo en el caso. A pesar de la ausencia de nuevas pruebas, decidió acusar a John Sandoval de asesinato en primer grado. Esta decisión se basó en la creencia de que las pruebas circunstanciales acumuladas con el tiempo eran contundentes y podrían llevar a una condena. Aunque el destino exacto de Tina y la ubicación de sus restos eran desconocidos, John fue acusado oficialmente de asesinato en primer grado. Después de ser acusado, John se declaró no culpable. El caso de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que la salvaje Tina nunca había sido encontrada. Estaban convencidos de que estaba muerta. Después de salir del trabajo en la mañana del 19 de octubre de 1995, todas sus actividades se detuvieron abruptamente. No había habido actividad en sus tarjetas de crédito, cuenta bancaria, licencia de enfermería, ingresos o seguridad social desde esa fecha. Tina no tenía pasaporte, y no había evidencia de que hubiera cambiado su nombre, lo que requeriría una petición legal al tribunal. Tina fue presentada en el tribunal por la fiscalía como una joven responsable y confiable que asistía al trabajo de manera constante y pagaba sus cuentas a tiempo. Recientemente había firmado un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento, lo que indicaba que no tenía planes de mudarse o empezar de nuevo en otro lugar. Como resultado, la fiscalía afirmó que la única explicación plausible para su ausencia inexplicada era que había sido víctima de un juego sucio, específicamente un asesinato, y que todas las pruebas apuntaban a su esposo, John Sandoval, como el perpetrador más probable. El caso de la fiscalía se basaba principalmente en pruebas circunstanciales. Como no había cuerpo ni pruebas físicas que vincularan directamente a John con la desaparición de Tina, estaban preparados para presentar el testimonio de 137 testigos para sustentar su caso, afirmando que John no solo mató a Tina, sino que también deshizo su cuerpo. A lo largo del juicio, el jurado se enteró de las tendencias voyeuristas de John y su patrón de seguir y acosar a mujeres, lo que añadió otra capa de evidencia para que la fiscalía considerara. La defensa afirmó que John Sandoval no estaba involucrado en la desaparición de Tina y cuestionó si ella estaba realmente muerta, especulando que podría haber dejado la ciudad para comenzar una nueva vida y presentándola como una fugitiva. El jurado, sin embargo, no estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa. Después de 7 horas de deliberación, condenaron a John por el crimen. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Sin embargo, la condena de John fue anulada en marzo de 2016 debido a errores de procedimiento descubiertos por la Corte de Apelaciones de Colorado. Ante un segundo juicio, John aceptó un acuerdo de culpabilidad. Pidió el acuerdo, que le permitió declararse culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado, a cambio de revelar la ubicación del cuerpo de Tina. La familia de Tina había sospechado durante mucho tiempo que estaba muerta, y esta revelación confirmó sus temores. John luego llevó a las autoridades al cementerio Sunset Memorial Garden de Greeley, específicamente a la tumba del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Arthur Hart, quien era una de las 3 tumbas abiertas, el día en que Tina desapareció. John había enterrado los restos de Tina unos 2 pies por debajo de la tumba de Arthur, ocultos por un edredón cubierto con una lona y sellados con cinta adhesiva. Desafortunadamente, los trabajadores del cementerio enterraron por error a Arthur sobre los restos de Tina, después de que John los hubiera escondido allí. Como parte del acuerdo de culpabilidad, John fue condenado a 25 años de prisión más 5 años de libertad condicional. Esta sentencia fue fechada retroactivamente a agosto de 2010, cuando fue originalmente condenado por asesinato en primer grado. Durante la audiencia de sentencia, John se disculpó y ofreció sus condolencias a la familia en duelo de Tina.